una autora, por una investigadora holandesa que se llama José van Dijk. Es mujer, pero se llama José, ¿sí? Para nosotros sería tomarlo como varón, pero en este caso es una mujer. Bueno, es una investigadora que ya viene de hace un tiempo dándole vuelta a la cuestión y que este libro lo publica en 2013 y nosotros lo tenemos traducido a partir de 2016. Ya tiene otras publicaciones en otro idioma. Si pueden llegarse a adquirir el libro, se los recomiendo, es muy bueno, muy, muy bueno. Y a mí y a Juan lo que nos interesa conversar, el texto es bastante claro, ¿no es cierto? No tiene gran dificultad, nos interesa sobre todo comentar algunas cuestiones que nos parecen puede ayudar, por un lado, no solamente en la comprensión del texto, sino también nos puede servir como ejemplos para eh, tener alguna ruta a seguir de cara a lo que sería pensar en este proyecto o mini proyecto, bosquejo de proyecto de investigación que ustedes tienen que presentar de cara al final del cuatrimestre, es decir, como trabajo final. ¿Por qué digo esto? Si ustedes leyeron el texto, van a notar que con claridad hay una especificación del objeto de estudio y sobre todo, con claridad, la autora nos muestra cuál es ese modelo heurístico o analítico o teórico, sin que sea todo lo mismo, pero ella lo toma como sinónimos, que ella construye, que ella elabora, que ella trae a cuento para poder eh, no solamente construir ese objeto teórico, sino también dar cuenta de una perspectiva que se antoja novedosa, o por lo menos para algunos de nosotros y algunas de nosotras que no tenemos un contacto asiduo con un autor que está también bastante de moda como Bruno Latour. Bueno, no sé si alguien ya lo ha visto a Bruno Latour, si tiene alguna consideración o algún trabajo previo sobre el autor. Les cuento, yo me desayuné hace poco de la existencia del muchacho y estuvimos indagando con Juan, mejor dicho, él ya también lo había leído en otra materia, eh, y es muy interesante, muy, muy interesante, está bastante en boga. Si a ustedes les parece, lo que podemos hacer es arrancar estipulando, ¿no es cierto?, cuáles son estos procesos sociales en los cuales la autora toma la posta e interviene con este libro. Ella lo que, fíjense qué interesante, comienza el libro así como, podríamos decirlo, comienza Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Me di cuenta, leyendo algunos informes, algunas estadísticas de tal cuestión. En el caso de Weber, si ustedes recuerdan, tenía que ver con la cantidad de protestantes, ¿sí?, en los altos cargos de empresas, en los trabajos calificados, en los sectores más progresistas en términos económicos de la Alemania de aquel entonces. En el caso de Van Dijk, lo que le llama la atención poderosamente es un dato que le proporciona un informe que se llama ComScore. Bien, ahí lo que dice, fíjense qué interesante, lo anoté y lo estoy leyendo para que vean que soy honesto, por más que no me vean ustedes en la pantalla, es que entre el 2007 y el 2011, es decir, con 4 años de diferencia, la población mundial mayor de 15 años conectada a Internet, ¿sí?, que ingresó a un medio social, a una plataforma, podríamos decir, pasó del 6%, ¿sí?, al 82%. ¿Qué implica esto? Que en 2011, cuando ella estaba haciendo su investigación, que después resulta en este libro, se conectaron 1.200 millones de personas mayores de 15 años, ¿sí?, a una plataforma digital, a un medio social. ¿Qué es lo que la autora ve en esto? Bueno, que los medios sociales, ella lo dice tal cual, comienzan a delinear un nuevo estrato a partir del cual
se va a organizar la vida cotidiana, esta vez online, esta vez en Internet. Y entonces, en esta reconstrucción, ¿sí?, de este proceso que hace posible este dato, ¿no es cierto?, el paso del 6% al 82% en cuestión de años, lo que la autora va a notar es que empiezan a partir de la década del 2000, ¿no es cierto?, empiezan a elaborarse software, ¿sí?, de la mano de no solamente usuarios, sino también de ingenieros de software que pretenden una contracultura, por decirlo de alguna manera, una cultura libre que permita autorregularse por fuera de lo que son los espacios hegemónicos de comunicación, ¿sí?, ya sea de comunicación interpersonal o comunicación en el sentido de transmisión de noticias y de información, y al mismo tiempo de una autorregulación y creatividad en ese espacio. Bueno, entre 2000 y 2005, ¿sí?, dice la autora, estos espacios se fueron multiplicando exponencialmente. Lo que va a ocurrir, y aquí viene la vuelta de tuerca que nos interesa a los fines de dar cuenta del objeto de estudio, es que entre 2005 y 2008, este boom de usuarios de estas plataformas alternativas, de esta contracultura que se pretende autorregularse, se va a incrementar de tal manera que no van a dar abasto estos ingenieros de software, estos usuarios que tratan de trazar unas líneas de comunicación distintas a las hegemónicas. ¿Qué ocurre cuando esto llega a manos de las personas que tratan de mantener esta contracultura? Y lo que ocurre, como ustedes ya deben saber, que en realidad esas plataformas van a ser adquiridas por las grandes corporaciones o los grandes medios, ¿sí? Y que en vez de poner el acento en la conexión entre personas que están en distintos lugares del mundo, que pretenden realizar trabajos colaborativos, aprendizajes colaborativos, establecer vínculos de información que escapen a los grandes medios de comunicación, lo que va a terminar por suceder es que esas grandes corporaciones o medios impongan los fines comerciales. Es decir, una vez más, todo se transforma en mercancías. Entonces, en vez de pasar de hablar de situaciones de conexión entre personas, lo que va a imperar es un discurso que va a terminar por fraguar una cultura que va a ser la de la conectividad, ¿sí? La cultura de la conectividad, entonces, lo que trata de alguna manera delinear, es de pasar lo social a la red, hacer social la red. Eso es lo que se estipula. Ahora bien, nosotros, y digo nosotros, cuando ustedes están bastante más preparados y preparadas que yo para esto, no vamos a entender hacer social la red en términos literales, sino que en realidad hacer social la red lo que implica es hacer técnica la sociedad, o mejor dicho, la socialidad. En otros términos, la socialidad va a estar técnicamente o tecnológicamente modificada porque va a intervenir cada vez más en los espacios de la vida cotidiana en los cuales esa socialidad se rutiniza. Entonces, lo que cada vez va a imperar es lo que la autora denomina en alguna otra parte del texto la comodatización o comoditizar las relaciones. Esto es en transformar en un commodity, así como la soja, ¿sí?, en un commodity, y esto es una mercancía que puede producirse en masa, a las propias relaciones sociales. Es decir, vamos a trabajar en hacer social la red, es decir, en hacer técnica la socialidad, a partir de intervenir en términos comerciales las relaciones de socialidad que transcurren cada vez más en las plataformas. Y en ese punto, el objetivo fundamental de estas grandes corporaciones, ya las conocemos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Google, de Amazon, de la misma Apple, ni hablar de Facebook,
también de Twitter, y otras tantas redes sociales y tantas plataformas. El objetivo fundamental va a ser la generación de datos, ¿sí? Esos datos, de lo que se trata, por supuesto, es de proporcionar información acerca de las relaciones sociales que pasan y transcurren a través de esas plataformas. Entonces, ¿en qué redunda esto? En que esta conectividad implica un valor cuantificable de las relaciones sociales. Van a transformarse esas relaciones sociales, esa socialidad, en conexiones de conectividad, o conexiones van a pasar a ser puramente relaciones de conectividad a través de esas tecnologías de cifrado. En este punto, lo que va a decir Van Dijk es que esta cultura de la conectividad va a adquirir tres aspectos. Por un lado, se va a organizar el intercambio social en base a principios económicos propios del neoliberalismo, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que va a ocurrir en esta cultura de la conectividad es que la socialidad se vuelva tecnológica, ¿sí? Pero que estas estructuras, ¿sí?, que nosotros conocemos como plataforma, van a alterar profundamente la naturaleza de las interacciones humanas. Y aquí va a venir a cuento este modelo del cual teórico del cual nos vamos a detener un ratito. Entonces, la organización del intercambio social va a responder a los medios, mejor, a los principios económicos del neoliberalismo. La sociabilidad o la socialidad se va a transformar en conectividad, lo que implica que se alteren esas relaciones, esas interacciones, en base a la intervención a partir de las plataformas. Y por supuesto, la tercera dimensión que implica, o por lo menos incluye Van Dijk en esta cultura de la conectividad, es que se van a replantear los límites entre los dominios que nosotros teníamos a bien con la modernidad, ¿sí?, bien delimitados, qué es lo público, qué es lo privado y qué es lo corporativo. Bien, hasta aquí, más o menos, en términos históricos, esta reconstrucción que venimos haciendo a partir del texto de Van Dijk. ¿Está más o menos claro? ¿Alguien quiere comentar algo? Juan, ¿hay algo que se me escape que vos quieras mencionar? Los escucho, las escucho, las leemos, los leemos. No, por si alguno no llegó a leer el texto, si vieron el dilema en las redes sociales, el Ciudadano 4, el gran hackeo, hay conceptos explícitos de la autora que se tratan y se desarrollan en esos documentales. Hola, ¿cómo va? Santi, ¿sos vos? Sí. Bien. Justo Juan, como mencionó lo del dilema de las redes sociales, Sí. Y es verdad, a mí cuando lo leí el texto me hizo acordar, tal vez el dilema de las redes sociales tiene como una perspectiva más, no quiero decir conductista, pero hay como un sujeto mucho más, digo, el usuario de Van Dijk es mucho más activo que el sujeto, digamos, así como modélico del dilema de las redes sociales. Eso sí como que me resultó más esperanzador el texto de Van Dijk que el dilema de las redes sociales, más allá de que no estaba de acuerdo cuando lo vi de esa perspectiva, digamos, del sujeto. Pero sí es cierto que hay un montón de relaciones entre ambos. Bien. Y también está bueno el documental sobre Cambridge Analytica. Sí, nada es privado, ¿no? Sí, creo que se llama así. Ahí lo puso Juan. Sí, muy bueno. La verdad que a mí me pareció brillante. No vi el dilema de las redes sociales todavía por estar corrigiendo trabajos y parciales, ustedes sabrán entender, pero vi el Nada es privado y me parece que esto que vos mencionás, Santi, que hay una perspectiva en la cual se restituye, ¿no?, la posibilidad de reclamar derechos, ¿sí? Está muy clarita en Nada es privado. Y al mismo tiempo cómo se da cuenta de esta disputa por cuáles son los derechos o los nuevos derechos en relación a estas modificaciones que se dan con la cultura de la conectividad, es un muy lindo y claro ejemplo. También aparecen muchos datos, ¿no es cierto?,
que nos da cuenta de lo que ha sucedido en las elecciones, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares, en 2015 y por esos años. ¿Alguien Sí, más? sí, Sí, como caricias significativas, digamos, ese tipo de cosas. Me acuerdo de bien. esos Twitter, ¿te acordás? Muy, muy Sí, divertido. sí, sí, sí. Que lo Muy armaban los divertido. bots, pero bueno, en fin. Increíble, sí. Aparte de Santi, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Agotados y agotadas de tanto escribir y leer o están con alguna renuencia a la participación? Porque si estamos hablando del aprendizaje colaborativo y la posibilidad de estar conectados, estaría bueno que lo ejerzamos un ratito, si no, Juan y yo nos vamos a quedar con casi todo el espacio para hablar y Santi va a ser el único que participe. Nadie para decir nada. Charo, Cami, Araceli, Brenda, Bigote, deja de Cecilia. mandar al frente. Y voy leyendo quienes están conectados. ¿Sí? Sí, no, para aportar poco y nada, The Grey Hack, o sea, nada es privado y el del dilema de las redes sociales gustan en Netflix, Ciudadano 4 no, ya estoy recurriendo a los torrents y Muy bien. hay un montón de películas, libros, series, capítulos de Black Mirror, por ejemplo, que hablan sobre todo esto del tema de cómo se va cambiando la realidad en Ajá. base a las Sí, sí. redes Las sociales. distopías, sí. Las Sí, distopías de sí. Black Mirror están muy bueno. Están muy bueno mencionarlos. Hay algunas que son básicamente intolerables. Pero sí, 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 la verdad muy, muy bueno, Charo. Gracias por traerlo a colación. No, de nada. No creo que tengan la perspectiva como más feliz, no sé qué dijo Santiago, de la como que La tenía un posi- poco más esperanzador que tenía el Exacto. texto de Van Dijk, porque los de Black Mirror todos terminan mal. Sí, es cierto. Todos No hay, terminan mal. sí, Acá John sugiere Years and Years, pero no, no lo vi tampoco, ni sé lo que es. Sí, John, está si bueno. querés. Implica un poco más la política en conjunto con todo lo que estamos trabajando. Bien, fantástico, una serie impecable. Che, si ustedes tienen tiempo para ver las redes, entonces tienen tiempo para leer. Con razón andan tan bien. Muy bien, ¿eh? Los felicito. Gente, por favor, tengamos presente que la aproximación que hace Van Dijk es una de tantos, ¿sí? No es la única. La semana que viene nosotros vamos a ver otros con la de Paula Sibilia y la otra, nosotros digo, el profesor Diviani la va a trabajar. Y dentro de 2 semanas nosotros vamos a ver uno que es más bien de una perspectiva, si ustedes quieren, en continuidad con Deleuze y Foucault, ¿sí? Que es la de Pablo Rodríguez. En este caso, lo que nos interesa destacar, ya volviendo a la cuestión del texto, es si nosotros tenemos presente el objeto de estudio de Van Dijk, ¿no es cierto? Está en la página 52 y 53, ¿no? Entender la evolución conjunta de las plataformas de medios sociales y la socialidad en el contexto de una creciente cultura de la conectividad, entonces vamos a entender, gracias Brenda por... Ajá, ahí está. Muy bien, gracias Brenda, creo que la pasé el otro día, está muy buena la nota. Eh, nosotros vamos a entender por qué esta autora construye este modelo heurístico, y acá volvemos a el oficio de sociólogo, lo que dice Bourdieu, ¿no es cierto? Construir un modelo teórico que nos permita no solamente construir un objeto, sino también jugar con perspectivas teóricas que enriquezcan. Y en este punto, ¿sí? La autora lo que trae a colación es que si evolucionan en forma conjunta, por un lado, las plataformas de medios sociales y por otro lado, la socialidad, ¿sí? Cuando decimos evolución conjunta, lo piensa en términos de mutuas influencias, ¿ok? Esta cultura de la conectividad van a influirse mutuamente, por un lado, las plataformas de los medios sociales y por otro lado, la socialidad, entonces necesitamos repensar, ¿sí? Esto no lo dice la autora, pero viene de suyo, cómo actúan de alguna manera estas redes sociales, estas plataformas de medios sociales,
para reconfigurar las propias relaciones sociales, ¿sí? Y esto es más que interesante. Entonces, lo que nos va a decir la autora que se trata de un modelo que es en parte experimental y en parte se basa en ya hallazgos que han sido comprobados. Entonces, la autora nos postula que se va a construir este modelo teórico, ¿sí? Por un lado, desde la teoría del actor red de Bruno Latour y, por otro lado, desde la economía política que la va a tomar de Manuel Castells. Si nosotros tenemos que pensar en economía política, seguramente los apellidos que nos vienen siempre o a menudo a la cabeza van a ser Marx, David Ricardo, Adam Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Castells, ¿sí?, no es un economista político, sino más bien es un sociólogo, publica un texto que se llama La Era de la Información, Economía, Política y Sociedad, o Economía, Cultura y Sociedad, no recuerdo bien, y que tiene 3 tomos. De ahí que Castells mete la cuchara en esto que nosotros podemos definir como la economía política de la comunicación, que es lo que nos lleva a pensar a los medios de comunicación como instituciones que están atravesadas constitutivamente por relaciones sociales de producción. Dicho así, mal y pronto. Bueno, en ese punto nosotros tenemos ahí en la unidad, en la cuarta unidad, un texto que no es ajeno a ustedes, escrito por Martín Becerra, en el cual le dedica un cacho a hablar de la economía política de la comunicación. No me detengo en esto porque entiendo que ustedes, al haber cursado política de la comunicación el cuatrimestre anterior, o por lo menos hace poco, algunos no tan poco, ya más o menos lo tienen en claro. Lo que sí nos interesa con Juan es detenernos en algo que quizás no está tan claro, que es la teoría del actor red. Entonces, por un lado, ¿qué nos dice la autora? Que a la hora de pensar en construir este modelo heurístico, lo hace para dar cuenta de las plataformas, en tanto son constructos tecnoculturales, pero también en tanto las plataformas son estructuras socioeconómicas, ¿sí? Para pensarlas como estructuras socioeconómicas, la autora se va a basar en esta economía política de Manuel Castells. Si ustedes quieren, podemos decir incluso una economía política de la comunicación y la cultura, a fuerza de hacerle decir a Peppa Van Dijk algo que ella no dice, pero con lo cual yo por lo menos estaría a gusto. Y entonces, ¿qué va a decir? Bueno, vamos a plantear este modelo heurístico con estas dos teorías para poder trabajar las plataformas, ¿sí?, ya sea como constructos culturales, y entonces se nos van a abrir 2 dimensiones, ¿sí? Ustedes lo tienen en el texto, en ese hermoso gráfico que está en la página, ya les digo, en la página 53, ¿sí?, del texto. Incluso, a ver, me voy a arriesgar, vamos a jugar. Yo no soy muy de compartir, pero ya que estamos, lo mostramos. Cómo estas 3 dimensiones que se abren con la perspectiva de la teoría del actor red son la tecnología, ¿sí?, por un lado, usuarios y uso, y por otro lado, el contenido, que van a estar inextricablemente relacionadas con este modelo heurístico, teórico o analítico, con las otras 3 dimensiones que se abren con la perspectiva de la economía política al considerar las plataformas como estructuras socioeconómicas. Y esas dimensiones son los regímenes de propiedad, el gobierno y los modelos o el modelo de negocios de cada plataforma. Por supuesto, nosotros tenemos que decir que la autora lo que va a hacer es foco, sobre todo, y acá lo vamos a repasar, en Facebook, en Twitter, en Flickr, en YouTube y en Wikipedia. Son esas las plataformas que les sirven a la autora como referencia empírica para poder dar cuenta de esta interconexión, ¿no es cierto?, entre las dimensiones, posibilitada por este modelo teórico que construye en base a estas 2 perspectivas aparentemente tan disímiles, ¿sí?, que tienen que ver con la economía política y tienen que ver con la teoría del actor red. Hasta aquí, ¿cómo la llevamos? ¿Alguna duda?
nos ubicamos más o menos en el texto, cómo fuimos desgranándolo hasta llegar a este modelo teórico. ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Vamos bien? Perfecto, ninguna duda. Genial. Bien, entonces, la teoría del actor red. ¿Qué diantres es eso? Bueno, Latour tiene un libro, varios, en el cual da cuenta de esta teoría del actor red, e incluso tiene uno que se llama Reensamblar lo social, muy interesante, creo que está online, y si no, creo que todavía se puede conseguir. Se llama Reensamblar lo social, una introducción a la teoría del actor red. Es un texto que publica en 2005, ya Latour tenía otros publicados previamente, Pandora, Nunca fuimos modernos, etcétera, 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 La vida en el laboratorio, y lo que hace en ese libro es sistematizar las clases que él ya ha dado anteriormente y las discusiones que ha tenido en torno a pensar de qué manera reconfigurar la sociología del conocimiento e incluso la sociología. ¿Qué nos va a decir Latour? Bueno, que en realidad la sociología, en tanto ciencia de lo social o ciencia que estudia lo social, lo que va a presuponer o lo que siempre presupuso, hasta que llegó su planteo o su replanteo, es que lo social existe independientemente de los objetos que pueden definirse como social. Es decir, como un atributo invariable que es detectado por los investigadores que dicen, ah, esto es lo social. Bien, y así existe la sociedad de suyo. ¿Qué implica esto? Dice Latour. Bueno, no tener presente que la sociología, en tanto ciencia social, en tanto ciencia decimonónica, es hija de la modernidad y que entre el siglo XIX y lo que nosotros podemos decir el caudal de agua que ha corrido bajo ese puente, quizás haya que repensar si es que la misma sociedad, en tanto objeto de estudio, y la sociología, en tanto ciencia que la estudia, no han eh, pensado si es la misma en tanto ciencia y es el mismo en tanto objeto que aquel que estaba en el siglo XIX. No, Latour llega a la conclusión que no. ¿Y de dónde viene esta idea de repensar lo social? Bueno, si llegamos hasta ahí, estamos en 2005, ¿sí? Tenemos que escarbar un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Y entonces tenemos que irnos a pensadores que, de vuelta, menciono, este giro lingüístico, giro pragmático, giro, que nos tuvo ocupados y ocupadas la clase pasada. Bueno, tenemos que irnos, por ejemplo, a lo que pensaba un señor, sí, que nació en Viena, como nuestro amigo Lasserfeld, que se llama Ludwig Wittgenstein. ¿Sí? A ver, rato que no lo escribo. Ludwig Wittgenstein. ¿Sí? Wittgenstein, que tuvo la fortuna de ser un gran pensador cuando publicó un libro polémico en la segunda década del siglo XX y fue otra vez polémico cuando luego de emigrar a Inglaterra da clases y se desdice de todo lo que había pensado anteriormente. ¿Qué es lo que dice Wittgenstein? Y muchachos, que en la sociedad lo que tenemos son relaciones sociales que implican, sobre todo, que no podemos definir nada por fuera de esas relaciones sociales. Dicho mal y pronto, esto es Wittgenstein, lo que está sugiriendo el buen autor es que no podemos decir nada por fuera de las situaciones en las cuales se producen las significaciones. Es decir, no hay nada a priori, no hay nada que escape a esos procesos de significación que están situados. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Sí? Este es el segundo Wittgenstein. A quienes le interesen, este segundo Wittgenstein es el del texto Investigaciones filosóficas. ¿Sí? Década del 50 aparece, principio del 50.
Bien, otra discusión interesante que se da es la que nos va a traer a cuento un señor que es inglés, pero da clases en Escocia, que se llama David Blur. Un texto que, conocimiento e imaginario social. ¿Sí? Este texto de conocimiento e imaginario social toma el guante en una discusión que hasta ese momento se daba por satisfecha, que es cómo pensar la sociología del conocimiento. Hasta ese entonces, ¿sí?, lo que se había impuesto era una corriente de pensamiento en la sociología que era, particularmente en cuanto a sociología del conocimiento, la de Robert Merton, amigote de Lasserfeld. ¿Qué decía Merton? Y que en realidad la ciencia es una institución social, y que como institución social lo que tiene que tratar de hacer es de pensarse a sí misma en función de los errores que comete para no cometerlos más y entonces encaminar la ciencia en el seguro camino del crecimiento y por ende ese crecimiento de la ciencia iba a hacer que los países crezcan. ¿Qué dice Blur de todo esto? Error, error. La sociología del conocimiento de base mertoniana lo único que hace es estudiar el error. Es decir, cuando uno busca una explicación, cuando uno tiende a pensar un problema, cuando uno tiende a investigar, cae en una dicotomía que es la del acierto y la del error, la de la razón y la de la irracionalidad, la del equívoco o la del éxito. Bueno, en este punto, fíjense, dice Blor, que la preocupación siempre va a estar en ¿cómo fue que te equivocaste? ¿Dónde estuvo el error? Debe ser por causas sociales. Es decir, la sociología del conocimiento solamente se piensa para detectar cuáles son los errores que, como fuentes que brotan de la sociedad, interrumpieron el acceso al conocimiento puro, exacto, limpio y exitoso. Es decir, al conocimiento científico, lógico y filosófico. La sociedad lo que hace es entorpecer la llegada a un conocimiento verdadero. Las causas son siempre sociales cuando se trata del error. Y entonces Blor arma un desbarajuste en esta sociología del conocimiento de base mertoniana, pero que, por ejemplo, dan por buena tanto Popper como Lakatos, como otros autores de fuste. Entonces Blor dice, no, lo que tenemos que hacer nosotros es de preocuparnos por explicar en términos de causas sociales tanto el error como el acierto. Es decir, que aquel conocimiento al cual nosotros le atribuimos precisión, le atribuimos verdad, le atribuimos características lógicas y científicas, en realidad también responde a convenciones sociales que nosotros acostumbramos a reproducir. Si nosotros tenemos en cuenta que tanto el error como el acierto responden a las mismas causas explicativas y a las mismas causas explicativas que son sociales, entonces vamos a poder volver reflexiva la sociología del conocimiento y llegar a un mejor puerto, a un puerto que haga justicia respecto de una reflexividad crítica tanto del acierto como del error. Eso es lo que introduce el amigo Blor ahí a fines de la década del 70. Bueno, por supuesto esto trajo una discusión importante y el amigo Latour y otros tantos que estaban dándole vueltas a estos problemas de la sociología del conocimiento, se dieron cuenta de algo que estaba en germen ahí en Blur, aunque no solamente en Blur, porque también estaba en germen en Wittgenstein y en otro autor que se llama Michel Foucault, aunque ese nosotros lo tenemos como dentro del equipo de los buenos y entonces no nos va a hacer tanto ruido cuando
mencionen un ratito lo que hacen, van a decir, che, esto que dice Blur, esto que habla del principio de simetría, de tratar tanto al error como al acierto, es decir, a las creencias que damos por erróneas y a las creencias que damos por verdaderas, como si fuesen ambas resultado de causas y relaciones sociales, nos permite a nosotros ahora entender que las relaciones sociales ya no se dan solamente entre seres humanos, sino que se pueden dar en términos simétricos, ¿sí?, entre actores humanos y actantes no humanos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar la sociología de nuevo y de otra manera. Esto es pensarlo en términos de una sociología que sea simétrica, ¿sí?, tal cual nos habilitaba a pensar Blur. Pero Blur, que lo pensaba para la sociología del conocimiento, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de expandir, de generalizar este principio de simetría y transformar esa sociología del conocimiento en una reflexión sociológica del orden social, pero en otros términos. Y ahí entonces empieza a complejizarse la cuestión. Ya no vamos a tener solamente que pensar lo social en términos de lo que hacen los seres humanos, sino que vamos a hablar de una simetría generalizada en términos de una heterogeneidad de aquellos actores que dan cuenta de relaciones entre ellos que son relaciones materiales y significativas. Y ahí vamos a poder pensar una relación entre los actores humanos y lo que hacen entre sí, y en relación con lo que hacen con, por ejemplo, los actores no humanos. No solamente los actores que nosotros vinculamos a la tecnología, a las máquinas, sino también los que de alguna forma circunscribimos al ámbito de lo natural, ¿sí?, del mundo de la naturaleza. ¿Cuál es el resultado de esto? Y que, por ejemplo, se empiece a considerar desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, que no va a ser la única, como Foucault, que el ser humano es el resultado, es la condensación de una cantidad de relaciones, de una cantidad de asociaciones en redes que dan por cuenta que no emerge del repollo, sino que se reconfigura y se configura continuamente en términos de redes y de actores que conforman esas redes. De ahí, por supuesto, vamos a tener esto que nos dice el bueno de Latour, que ya no vamos a poder pensar la sociología como aquella ciencia de lo social en los términos del siglo XIX, sino que en realidad la sociología va a volver a sus fuentes, dice Latour. Es aquella ciencia que tiene por capacidad el rastrear las conexiones entre todo tipo de asociaciones de seres heterogéneos, de entes heterogéneos, y que es ese tipo de interacción el que va a reconfigurar de cierta manera qué significan esas propias asociaciones. De ahí entonces que cuando Van Dijk retoma la teoría del actor red, trae consigo una manera distinta de pensar lo social. Perdón, Carolina dice, de la psicología leí las construcciones identitarias a través de las redes sociales, la subjetividad, construcción identitaria por socialización. Bien, sí, no conozco los desarrollos de la psicología a las cuales haces alusión, Caro, pero en este punto, sí, lo que traigo a colación es lo que viene consigo cuando planteamos la teoría del actor red. Entonces, ¿qué nos interesa? Y pensar que cuando Van Dijk construye este modelo heurístico, lo hace a sabiendas de lo que trae consigo la teoría del actor red. Esto es, la posibilidad de pensar en las mutuas influencias, en una relación de interdependencia mutua de los actores humanos con los actantes no humanos, en este caso, las plataformas.
implica, por supuesto, reconfigurar la forma de entender lo social, pero también nos habilita a pensar esta propia relación que ella establece entre la teoría del actor red y las estructuras socioeconómicas, ¿no? Que trae a cuento la economía política. Entonces, en esto, la autora es precisa, dice, bueno, vamos a construir, Van Dijk articula teoría del actor red, ¿sí? Comprende dos configuraciones: desmontar los microsistemas, ¿sí? Para después reconstruir el sistema o el ecosistema, mejor dicho, de estas relaciones y sus interoperaciones entre sí. Por un lado, entonces, fíjense, nos permite desmontar las plataformas y al mismo tiempo nos permite reconstruir este ecosistema para ver cómo se entre sí interactúan. Bueno, a mí me parece que es muy interesante la propuesta de Van Dijk. Si nos detenemos un poquito a lo que nos permite, ¿sí? Voy a leer partes del texto. Ustedes lo encuentran, por ejemplo, en la página 49 y 50. Dice que la teoría del actor red se concentra en la evolución conjunta de redes de personas y tecnologías. Es posible considerar a las plataformas como ensambles sociotécnicos e infraestructuras performativas, ¿sí? Este término de performatividad tiene que ver con dar forma, es decir, con la materialidad propia de las plataformas para definir qué son, ¿sí? Esas relaciones sociales. Al mismo tiempo, dice que son relaciones materiales y semióticas. Y al mismo tiempo, también, valga la redundancia, dice reconoce la presencia de actores humanos e inhumanos cuya acción contribuye a investir de forma el proceso interactivo, sumándole características como la contingencia y la flexibilidad interpretativa. Bien, por otro lado, la economía política, ¿qué nos permite? ¿Sí? Poner el acento en la infraestructura económica y el régimen político y legal como condición para evolución de las redes. Este acento nos va a abrir el panorama, ¿sí? Hacia una perspectiva muy interesante. Pero Van Dijk, fíjense qué reflexiva que es, se da cuenta que estas teorías no tienen en cuenta la cultura, que es gracias a la construcción del modelo teórico que ella va a poder avanzar en pensar la cultura de la conectividad. Pero por sí solas, dice ella, no pueden dar cuenta de esa cultura. Entonces, abordemos ahora qué nos permite este modelo heurístico, ¿no? Abordar entonces las plataformas como constructos culturales es poner el acento en primer lugar en la tecnología, ¿sí? ¿Y qué va a decir la autora? Bueno, me voy a dedicar a estudiar la tecnología, pero solamente el software. Perdón, disculpen que acá ando con algunos problemas yo que se me pierden los textos, ¿sí? El software. Bien, ¿qué dice? El desafío es hacer visible la capa oculta y mostrar de qué manera el software cuantifica y mide cada vez más la vida social y cotidiana. El software ayuda a traducir las acciones sociales en lenguaje computacional y viceversa, a convertir el lenguaje computacional en acción social. Y aquí la autora nos permite, al hablar de datos y metadatos, al hablar de algoritmos, de protocolos, de interfaces visibles e invisibles y de default, analizar de qué manera cuando nosotros nos sumergimos, ¿sí?, en estas plataformas, caemos presos y presas de una construcción de datos, ¿sí?, que nosotros mismos proporcionamos a un algoritmo que los procesa para producir más datos, y en esa relación que nosotros establecemos a través de las interfaces visibles, ¿sí?, y también las invisibles, aunque nosotros no las vemos, pero esa invisibilidad de las interfaces es la que da cuenta de la actuación de quienes son propietarios, o por lo menos son propietarios de los medios y quienes los configuran. Lo hacemos a partir de protocolos y default, es decir, establecen ciertas reglas por las cuales nosotros vamos a usar esas plataformas, y al mismo tiempo esas reglas obedecen a, por supuesto, interconexiones entre otras plataformas que se van modificando y al mismo tiempo, por supuesto, modifican nuestra interacción con esas plataformas. Es así que se da lugar a una determinada manera de usarlas, ¿sí?, y a un hábito en ese uso, y también
por supuesto, a la construcción de un contenido determinado en base a las formas que nos permitan, ¿sí?, con la dirección de los algoritmos, del protocolo y los default, intervenir en la construcción del contenido, por supuesto, siempre en base a lo que en el fondo le sirve a estas plataformas, que es la producción de información en cantidades industriales. Recuerden que estas relaciones sociales se vuelven commodities, es decir, una mercancía que se puede producir en gran escala. Bien, una vez que nosotros tenemos en cuenta que las plataformas son constructos tecnoculturales y que funcionan de esta manera, ¿sí?, es importante que nos ubiquémonos en que las plataformas también son estructuras socioeconómicas, que tienen regímenes de propiedad, ¿sí?, y que en estos regímenes de propiedad, por supuesto, implica, por ejemplo, convenios entre plataformas, pero también adquisición de bases de usuarios que expanden el universo de datos de cada plataforma para establecer perfiles a los cuales poder venderle o direccionar cuáles son aquellos gustos, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Ese es el ejemplo clásico. Bueno, también, además de estos regímenes de propiedad, tienen un régimen de gobierno. Y este gobierno, ¿sí?, es muy interesante lo que la autora nos muestra, funciona en términos de unos marcos que no son totalmente legales, y esto lo podemos ver en Nada es secreto, como cuando esta persona le reclama la posibilidad de obtener sus propios datos, entran en una nube de reclamos en los cuales todavía no hay una legislación clara y permite ir para un lado y para el otro. Bueno, me parece que dar cuenta de esta dimensión del gobierno en tanto parte de las plataformas como estructuras socioeconómicas, de alguna manera brinda esto que Santi había comentado, la posibilidad de meter el dedo en la llaga y la posibilidad de avanzar en la conquista de nuevos derechos. Bueno, ya no en términos de usuarios solamente. Y finalmente, los modelos de negocios que la autora reconstruye, la venta de bienes reproducidos, las tarifas por contenido o suscripción y lo que ella denomina la publicidad, ¿no? Que esto nos lleva a pensar la cantidad de estrategias de monetización que ponen en juego estas plataformas para poder, de alguna forma, pensar lo que ella denomina una cultura de conectividad y lo que algunos otros autores denominan capitalismo de plataformas, ¿sí? Muy recomendable abordar el problema por ahí. Entonces, toda esta vuelta que la autora nos permite en base a este modelo que construye, es para dar cuenta de esta influencia mutua entre estos microsistemas y el ecosistema general. Tengan presente que, por ejemplo, en el texto de Morley, si ustedes recuerdan, cuando Morley dice debemos estudiar no el televisor aisladamente y la práctica de ver televisión, sino cómo se construye esta relación con el televisor y con los otros aparatos técnicos. Esto Morley, que lo piensa en varios años antes de lo que termina por ser esta investigación de Van Dijk y, por supuesto, los desarrollos de la teoría de la acción del actor red, si nosotros lo vemos con ya el diario no del lunes, sino este sería del martes, y aprovechamos ya que estamos en la clase, nos permite a nosotros reconstruir la posibilidad de analizar las relaciones entre los distintos microsistemas y entenderlos en un ecosistema de interdependencias mutuas de las plataformas y con los actores humanos. Bueno, me parece que el texto es muy claro y muy rico en ese punto y sobre todo, le debo decirles, me parece que es un texto sumamente prolijo en lo que presenta, las cartas que muestra, el nivel de análisis que tiene, los datos que brindan, no es solamente que
se juega en construir un modelo teórico arriesgado, jugado, riesgoso, sino también en construir un modelo teórico que brinda, ¿sí?, un panorama interesante a la hora de pensar las plataformas digitales. Si a ustedes les parece, podemos conversar sobre qué les pareció esto que acabamos de comentar o qué les pareció el texto. La verdad que la clase fue bastante más rápida de lo que vengo haciendo. Juan, por favor, intervení, decí algo, ¿sí? Porque a todo el mundo sabe mi renuencia para con las redes sociales, que yo esté hablando de esto es casi como una contradictio in adjecto, diría algún profesor por ahí. Nada, me dejaste atónito con David Bloor y Wittgenstein. Igualmente iba a Ajá, comentar justamente en esa parte, pero es desde totalmente otra perspectiva. Latour es el primero que acuña el término tecnociencia. Justamente ajá, trabaja esto de la construcción de conocimiento, ya no se da sin la tecnología. Y una cosa que para mí es medio lo que contesta Van Dijk, de poder el carácter axiológico que tiene la construcción de conocimiento, ponerlo en tensión. No en la palabra que dice David Bloor, obviamente, pero desde esa parte. bien, buenísimo, buenísimo. Gente, aparte de Juan y de quien suscribe, ¿alguien puede opinar algo? Es Hola, un Seba. tema bastante actual. ¿Quién habla? Lucas, Lucas. Lucas, ¿cómo andas? te escuchamos. Mirá, Muy no bien. terminé de leer todo el texto, pero en las primeras páginas aparece esto que vos ampliaste un poquito, pero me quedó un poco ahí medio con duda el término de performatividad, Ajá. de Sí, ¿qué estructura significa? performativa. Exactamente. Porque Sí, bien. eh, Dale, te escucho. Porque en esta idea de que habla de un actor red, después habla de una performance, este, Ujú. y bueno, me cerraba el tema de estructuras performativas, eh, me quedaba medio en duda ese término, digamos, porque no, yo lo había visto en otras materias, Sí, con Judith Butler, sí, pero más que en una situación más de género, digamos. exacto. Bueno, interesantísimo. Excelente. A ver, la cuestión de la performatividad tiene lugar, vamos de vuelta con lo de los giros, tiene lugar cuando tenemos que pensar en esta construcción significativa del mundo. Es decir, las palabras, el discurso, las significaciones tienen una materialidad específica que moldea, ¿sí?, y construye lo que nosotros podemos decir la realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando uno dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, no hay que entenderlo como que uno dice yo soy y no produce nada. Lo que de alguna manera performa es a mí, en tanto yo digo lo que soy y me estoy construyendo como tal, y enfrente de alguien, es decir, no solamente enfrente de el mundo, del espejo, sino yo me presento como. Bueno, esa performatividad de la palabra también tenemos que pensarla en términos de la performatividad de los discursos y en este caso de la performatividad de las plataformas. Es decir, moldean, construyen las significaciones materiales y las significaciones sociales. ¿Cuál es el punto de esto? No es que hay a priori una esencia inmutable de lo que las cosas son o de lo que nosotros somos, sino que la significación, las significaciones sociales, los discursos, los procesos de construcción de sentido, establecen, forman, performan lo que nosotros somos. ¿Sí? Nos constituimos en base a eso. ¿Se entiende el punto? Por supuesto, como lo toma Judith Butler, pero también, y hablando en términos de problemas de género, Donna Haraway, ¿sí?, que está más cercana a los problemas que piensa Latour, porque habla de tecnología, tecnociencia, los cyborgs, por supuesto piensa esta performatividad.
también en el caso de Habermas y de otros autores y autoras. Es decir, es un término que no tiene un solo dueño, sino que da cuenta de esta construcción social a partir de los procesos de significación culturales, sociales, significativos, de sentido, discursivos, etcétera. No sé si queda un poquito más claro, Lucas, por dónde va la cuestión. Sí, se va, perfecto. Bien, Perfecto. buenísimo, buenísimo. No lo tenías a la tour, ¿o sí? No, para nada. Sí, No, sí, yo yo me, también. digamos, me encuentro con muchos autores nuevos, Bueno, pero no. viste que vamos renovando el plantel. Bien. Sí, ni hablar. Bien, aparte de Lucas, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? Se va. Yo Sí. voy a molestar de vuelta, perdón. Santi, En por la favor, no página, molestia. Dale. en la página 70, vos estabas hablando recién del modelo de negocios. Quiero la Sí, página. dale tranquilo. A mí la verdad que me resultó, esa parte sí que me resultó muy dolorosa porque lo viví en carne propia, laburando en los diarios y con una página web que estuvimos haciendo con un grupo de amigos que, bueno, la verdad es que el modelo de negocio de las redes es muy crudo y es muy, ¿cómo decir? Es muy complejo de llevar adelante cuando uno es un cuentapropista, además. Sí, O sea, la realidad es esa. Yo trabajé en diario y también tuve la posibilidad de tener una página y es re complejo monetizar, o sea, es re complejo, digamos, producir, digamos, contenido que llevan un montón de tiempo y después, digamos, lo que uno recibe de eso es súper complejo y bueno, nada, y es muy difícil competir con los grandes medios que hoy en día todos están, que transformó obviamente los modelos de negocio de todos los grandes medios. Hoy, de hecho, Perfil creo que ahora acaba de armar el tema de la suscripción para acceder a los contenidos, que es algo que ya en los sí. medios de Estados Unidos está en todos lados, Ajá. pero es algo que la verdad es que transforma muchísimo el laburo del periodista, porque nada, en el comienzo de las redes, como vos decías, esta cuestión de que uno regalaba los contenidos de alguna manera, por tener un blog y demás, y hoy en día eso transforma muchísimo el laburo de los periodistas, cómo lograr convertir ese Sí. trabajo, cómo lograr cobrarlo, digamos, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma. La verdad que me resulta re complejo de ver desde qué punto de vista. Obviamente que van a haber asociaciones, hace poco hubo, pero lo más, estoy como dando vuelta, pero lo más paradójico es que termina siendo Facebook y Google y demás los que terminan haciendo donaciones para asociaciones de periodistas y demás. Entonces, la verdad es que se ve una gran concentración de la riqueza, digamos, una enorme concentración, y bueno, y uno ve lo que paga YouTube y todo eso, lo que pagan por visualizaciones y demás, por reacciones, y digamos, es una cuestión, son egipcios, digamos, o sea, falta que te caigan a latigazo y nada más. Pero Sí, bueno, la sí, verdad es sí, que sí. eso sí que no es esperanzador, eso sí, la verdad que se ve difícil desde dónde se va a poder construir voces diferentes, digamos, en el periodismo. Fíjate vos que sin entrar a defenderlo, el gobierno de Estados Unidos acaba de entablar una demanda contra Google por monopolio, porque dice que el 80% de las búsquedas que realizan los norteamericanos es en esa plataforma. Por supuesto, si nosotros empezamos a escarbar, sabemos que después esto se acomoda y se llega a algún acuerdo, pero fíjate vos, el 80% sobre las búsquedas de los norteamericanos, que estamos hablando de 300 millones de habitantes. Por supuesto, no todos tendrán acceso, pero si hacemos la cuenta, es bastante. Bueno, al mismo tiempo, y esto que vos decís, fíjate que la labor del periodista o de la periodista, ¿sí? Cobra gran relevancia con esto de las plataformas, cuando en realidad atraviesa una situación en la cual el modelo de negocios se vuelve difícil de sostener. ¿Por qué digo que cobra gran relevancia? Vos que trabajás en medios quizás me seguís la cuenta. Cuando alguien dice algo de algún político o de alguna política que no le gusta, ya sea una opinión más o menos al pasar, o ya sea algo que genere ruido,
enseguida al periodista se lo llama para tratar de que cambie la publicación. Por más que sea un tweet que no tiene tanta repercusión, por más que sea una foto que sube en Instagram o algo que manda por WhatsApp. Hay como una permanente, ¿cómo les puedo decir? Un permanente resquemor de lo que pueda ser publicado en las plataformas, ¿sí? Lo cual daría daría cuenta de un gran, vamos a decir una mala palabra, poder que ejerce el cuarto poder, el periodismo, pero al mismo tiempo choca con esto que vos acabas de mencionar. En esa tensión es que yo encuentro muy interesante el texto que nos muestra nuestra querida amiga Van Dijk, porque nos permite, por un lado, ver esta óptica tan apesadumbrada, ¿no?, de los modelos de negocio, pero también poner el acento en todo lo que se genera a partir de las plataformas. Sí, sí, y ni hablar de los contenidos, ¿no? Yo bueno, nada, que soy un redactosaurus, digamos, que fui a la facultad en la época en la que prácticamente escribíamos a máquina, hablar qué sé yo, de lo que hoy en día se entiende por periodismo, en algunos casos, sin ser despectivo, digamos, nada, hay como a veces una necesidad de que el contenido sea urgente y eso también lo transformó, pero digo, los modelos de negocio afectan directamente la supervivencia del oficio, digamos. Entonces, nada, la verdad es que es algo a prestarle atención, obviamente que va a haber reacciones, hay asociaciones, hay cooperativas, hay un montón de formas, pero la verdad es que es difícil cuando el control, digamos, de lo que se puede publicar y el control de cómo venderlo también está tan concentrado, digamos. Así que nada, eso sí que no fue esperanzador para mí, para nada. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Lamento que lo tengas que sufrir tan de cerca. Que lo tengamos que sufrir en realidad tan de cerca porque estamos todos más o menos en el gremio. Aparte de lo que comentaron Lucas y Santi, ¿alguien más quiere intervenir? Julián, Buenas. Lautaro, buenas, ¿quién es Se- buenas? Brenda, ¿se escucha? ¿Repetime el nombre? Ah, Brenda, Brenda. perdón. Sí, discúlpame. Eh, Libre. no, bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de leer el texto de Van Dijk, pero sí quizás hacer un comentario como para seguir pensando esto que planteabas vos de Bruno Latour, esta cuestión de repensar, digamos, teniendo en cuenta cómo se ha complejizado todo en tan poco tiempo, de repensar la sociedad en sí mismo y a qué llamamos sociedad, y si lo podemos seguir pensándolo en términos como más modernos. En ese sentido, en la nota hay que compartir que Pablo Rodríguez también habla de esta cuestión, incluso pensando desde una economía de datos, de cómo incluso se ha reconfigurado incluso la manera en la que producimos mercancías, y que ya no solo es desde, si se quiere pensarlo en términos más teniendo en cuenta los aportes de Marx, no sé, desde el punto de la plusvalía o de una fuerza de trabajo o de un trabajo asalariado, sino que incluso está mismo, o sea, estando simplemente en este tipo de plataformas, estamos generando mercancías a partir de datos. Sí. Como incluso eso se ha reconfigurado y que es necesario pensarlo a partir de otras estructuras, digamos. Nada, me quedé pensando eso. Bien, excelente, gracias, Bren. Les recomiendo enfáticamente que Hola. le sigan el rastro a Pablo Rodríguez. Es muy bueno lo que produce. Hola, Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Disculpen. hola, Araceli. ¿Cómo Ajá, hola, están? Araceli, ¿qué tal? Bien, Bien. decinos. Che, bueno, yo no tuve el agrado todavía de leer a Van Dijk, pero me quedé pensando Sí, en esto de desde otra perspectiva, pero que tiene que ver con los contenidos, de lo que mencionabas, una de las cuestiones importantes en Van Dijk. Lo que comentaban acá el resto de los compañeros, esto desde una mirada por ahí un poco más económica. Yo me quedé pensando desde la mirada de los contenidos y las relaciones humanas. ¿A qué va esto? De que yo soy docente, soy profe de lengua, además, y doy clases en una escuela rural que está a 10, 15 kilómetros acá de Federal, de donde yo vivo. La mayoría de los chicos
no tiene una asidua conexión a Internet y no trabajan con tanta afluencia en redes sociales como los chicos de ciudad, incluso acá. Sí. Para ellos tener internet es tener WhatsApp y nada más. Es más, no saben lo que es Twitter, por ejemplo, porque me ha pasado que les he preguntado y no conocen. Comparto esto porque hay una realidad totalmente distinta por ahí a la que comentan los compañeros. Sí. En cuanto a los contenidos, nosotros nos hemos visto en figuritas en esta época de pandemia para acercarle a los chicos contenidos, pero más que nada haciendo el foco en mantener un vínculo con los chicos, que los chicos no se olviden de la escuela. Y la verdad que ha sido bastante frustrante, hemos tenido muy pocas respuestas. Nos manejamos mucho con WhatsApp y la verdad que no es lo mismo tener conexión que conectividad, porque por ahí veíamos que los chicos subían sus estados en WhatsApp, pero sin embargo no nos mandaban las tareas. Y sigue pasando eso. Entonces, qué difícil es pensar esto de lo que es la conectividad y lo que es la conexión, que en muchas oportunidades no logramos esto de mantener relaciones sociales, humanas, con un tema en particular como es la educación. Incluso hay padres que no comparten esto. Nos ha pasado de madres decir, yo no le doy el teléfono a mi hija porque el teléfono es mío. Entonces la chica que quería hacer las tareas no tenía cómo enviarlas o en fin. Así que por ahí una realidad totalmente distinta a lo que es la afluencia de datos y demás. Nosotros ni siquiera de un hola hemos tenido en muchos casos de alumnos que prácticamente los hemos perdido. Es lo que hablamos siempre, ¿no? con los colegas. Sí. Así que bueno, estamos peleando a pesar de una realidad de un siglo XXI donde estamos a full con todas las redes sociales, las conexiones y demás. Nosotros hemos buscado distintos tipos y por ahí reestablecer las relaciones ha sido sumamente difícil, porque además nosotros, en cuanto a los contenidos, hemos adaptado, o sea, nosotros por ahí no nos manejamos con los cuadernillos que mandaban desde el gobierno, porque nosotros tenemos otra realidad, nosotros debemos adaptar nuestros contenidos y temas a nuestra realidad, la realidad de nuestros alumnos. Entonces, sí, hemos aprendido a utilizar un montón de herramientas y buscarle la forma de llegar a los chicos y no hemos podido restablecer muchas veces ese feedback, ¿no? Sí, sí. Bueno, simplemente era para comentar desde otra perspectiva, desde la mirada del contenido, lo difícil que ha sido llegar a través de las redes sociales por ahí, con nuestros alumnos. Bueno, esto que vos mencionás es lo que muchas veces lo solemos mencionar como la brecha digital, ¿sí? Que no es solamente económica, sino también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cultural, por ejemplo, en el sentido de esto que vos marcabas. No le presto el teléfono porque es mío. ¿Cómo va a hacer la tarea si es mi teléfono? Y es el padre o la madre. Bueno, vieron que cuando uno dice lo peor que hay son los padres, a veces ¿sí? Hay tela para sostener esa afirmación. Sí, la verdad que sí, es preocupante lo que mencionás, Araceli. Coincido plenamente, lo vivo muy de cerca. Sí, ahí yo quiero aportar también en cuanto a los vínculos que refiere a la serie, que nos decía el profesor Sebastián. Sí, discúlpame, ¿quién habla? Es que ¿Quién habla? Ah, Carolina, claro, ¿qué tal? Carolina. Yo lo leí desde la psicología, o sea, cómo las relaciones sociales se dan a través de las plataformas, ¿no? Sí. Entonces, cómo se dan los vínculos, que ahí estaría interesante para ver lo que ella dijo recién, y la identidad individual, porque no nos conocemos personalmente, pero ¿qué sucede? Te conozco a través de Facebook, entonces cómo se construyen las identidades a través de esta relación subjetiva. Ajá, buen punto. Buen punto. Desde la perspectiva de Lacan viene este estudio y desde ahora con Paula Sibilia. Ajá, bien. Sí, sí, vamos a verlo dentro de unos días. Creo que la semana próxima, cuando el profesor Viviani trabaje con Sibilia y esto que habla de la extimidad y demás, esto que vos mencionas. Sí, es muy interesante. Es una perspectiva
que va al punto, ¿sí?, de lo que estamos trabajando, pero desde otra mirada y con otras implicaciones. Esta, ya te digo, tiene esta impronta novedosa para nosotros, ¿no?, con Latour, y que de alguna manera, fíjense, que viene a intervenir en la cuestión de las discusiones en torno a la comunicación desde una escuela o desde una, ¿cómo decirlo?, de una corriente del pensamiento, perdón Gustavo, que no es ni la de Frankfurt, ni el programa de investigación de la Mass Communication Research, ni es la escuela de Birmingham, ni otra, sino que piensa la comunicación en términos performativos, pero desde una mirada que incluye en esa performatividad a las plataformas. Y en ese punto, configurar y reconfigurar procesos de subjetivación se vuelve harto problemático para pensar, ¿sí? Bien, gracias. ¿Alguna otra cuestión que nos querramos comentar o querramos escuchar? Si no, paso el chivo de este jueves, que ustedes van a trabajar con el profesor Ricardo y con Juan. Yo no creo estar presente, ¿vieron? Ahí tenemos otra. El texto de Michel Desartó, un texto bellísimo, bellísimo, que da cuenta de esta manera de intentar pensar los procesos de significación y de apropiación, ¿sí?, a partir de las prácticas sociales. La verdad, muy lindo texto, escrito de una manera maravillosa. Y, por supuesto, el viernes vamos a tener, Juan, corregime si me equivoco, este viernes una instancia de consulta de cara a lo que ustedes ya están pensando para el trabajo final. Recuerden, ¿sí?, que más allá de sus intereses, traten de, sobre todo, pensar de qué manera esos intereses que tienen a las 3. Juan, por favor, corregime. Sí, ya estoy Sí, perdido. por las dudas, dejémoslo a confirmar. A confirmar, bien. Envío mail de la Bien. semana. Durante la semana nos comunicamos. Brenda, sí, perdón, Juan, decilo. Por las dudas, fíjense o entren el miércoles, más mañana o pasado a Edu Virtual, porque puede ser que no le estén llegando las notificaciones. Upa, bien. Por favor, nos escriben mail si para el jueves no tenemos. Los viernes estoy cursando 14 a 20, la tecnicatura de estímulo, si hay otra instancia la aprovecho. Bueno, John, por supuesto, podés escribirnos mails y te respondemos. ¿Sí? La instancia de... Sí, foro, mail, lo que sea. Brenda, la consigna del trabajo final está en el programa. ¿Ok? Y acabo de crear la pestaña con también el espacio para entregar. Bien, excelente. Gracias, Juan. Sociedad de control que plantea Foucault. Meli, las sociedades de control son de Deleuze. Las sociedades disciplinarias son las de Foucault. ¿Sí? Más allá de que eran compinches, hasta cierto punto después se distanciaron. Nada, lo comentamos. Por favor, tengan presente, en base a lo que todos comentaron, y sobre todo de la nota que subió tan amablemente Brenda, de darle una ojeada al texto de Pablo Rodríguez, que si bien nosotros lo leemos para dentro de 2 semanas, puede darle algunos elementos para pensar en sintonía con estos problemas tan actuales. Pablo Rodríguez, además, tiene otros textos también muy buenos, y el año pasado nos estuvo visitando en la facultad y presentó su libro, que se llama Las palabras en las cosas. De ese libro, ¿sí?, o de las ideas de ese libro, salen algunas de las ideas que él nos presenta en el texto de la gubernamentalidad algorítmica. Bien, gente, nos estamos encontrando entonces el jueves y el viernes, ¿sí? Vamos a avanzar con las correcciones y nos estamos comunicando. Cualquier cosa nos escriben mails, ¿sí? Tanto al profesor Ricardo como a Juan como a mí. No hay ningún problema. Que anden bien. Saludos y... sí, el jueves a las 3. Saludos. Éxitos. Y nos preparamos para el gran encuentro de las 20.